a todos, mi nombre es Ricardo Villegas, soy cursante del tercer semestre de Electrónica del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y pertenezco a la extensión de Mérida. En este video vamos a resolver uno de los dos ejercicios de la asignación del segundo corte, que es donde tendremos que se trata de los transistores BJT o transistores de unión bipolar, el cual el ejercicio nos dice que dado el circuito de la figura, que es este que está aquí, y a partir de los datos suministrados calcular todas las corrientes y tensiones. Entonces nos dan estos datos, que en activa el voltaje de base emisor es de 0.6 y la ganancia es de 99, mientras que en saturación el voltaje de base emisor es de 0.8 voltios y el voltaje de colector emisor es de 0.2 voltios. Además se nos dan los voltajes, cada una de las resistencias, y también se nos da el voltaje de colector, que es de 12 voltios. Y como vemos, esta figura está en una división de tensión. Entonces, esto que está aquí, viendo la parte izquierda de la base, o es decir, colocando como estos extremos A y B, esta parte de la izquierda nosotros la podemos transformar en un equivalente de Thevenin, que como podemos ver conformaría por el voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin, y la parte derecha quedaría completamente igual a la que está aquí. Se ve un poco distinto, pero básicamente es lo mismo. Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin, debemos saber o darnos cuenta que el voltaje que habrá en este punto de la base va a ser el mismo voltaje que cae en la resistencia B2, por lo cual, aplicando un divisor de tensión, nos quedaría que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de colector o SC por la resistencia RB2 sobre la suma de las dos resistencias que nos quedarían, que sería RB1 más RB2, que sustituyendo valores nos quedaría aquí 12 voltios por RB2, que vale a 112 kiloohms, y todo esto sobre 112 kiloohms más 94 kiloohms. Que metiendo estos valores en la calculadora, nos quedaría que 12 volts por la división de 112 entre la suma de 112 más 112 exponente 3 más 94 exponente 3 nos daría igual a 6.5 volts aproximadamente. Y ahora, para calcular la resistencia de Thevenin, debemos dar cuenta que no es más que el paralelo de RB1 con RB2. Entonces nos quedaría que la resistencia de Thevenin es igual al paralelo, que sería lo mismo que multiplicar 112 kiloohms por 94 kiloohms más la suma de estos dos. Y si hacemos los cálculos, que sería 112 exponente 3 por 94 exponente 3 entre 112 exponente 3 más 94 exponente 3, esto nos daría igual a 51.1 kiloohms. Ahora, ya obteniendo los datos que necesitamos aquí del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, que básicamente podríamos decir que esta resistencia de Thevenin es la resistencia de la base y el voltaje de Thevenin es el voltaje de la base, o BB. Entonces, borro aquí y continuamos. Ok, ahora vamos a empezar a analizar nuestro nuevo circuito, o el circuito equivalente, el cual vamos a colocar que esta era la primera malla
malla 1, y esta va a ser la segunda malla, malla 2. Entonces, analizando la malla 1, por la ley de voltaje de Kirchhoff, nos va a quedar que el voltaje VBB, que recordemos que es el mismo voltaje de Thevenin, nos va a quedar menos la caída de potencial aquí, que no es más que la corriente de base por la resistencia de base en este caso, que es de 50, que básicamente es RB, que era la resistencia Thevenin que ya hallamos, menos, aquí debemos recordar que está la caída de potencial base emisor, que como el ejercicio al principio nos dijo, que la región activa es de 0.6, pero en este caso vamos a seguirlo colocando así por los nombres. Y luego vendría siendo menos la caída de potencial que existe aquí, que sería IE por RE, y todo esto es igual a 0. Ok. Al momento de analizar nosotros este circuito, nosotros vamos a suponer que este circuito está trabajando en la región activa, o mejor dicho, que el transistor está trabajando en la región activa. Por lo mismo, hace poquito les dije que el voltaje de base emisor vamos a utilizar en este caso el que nos da en la región activa, que es 0.6 voltios. Entonces, como vamos a suponer que está trabajando en la región activa, debemos recordar que IC, o la corriente del colector, va a quedar en función de la ganancia por la corriente de base. Y sabemos que IE es igual a IC más IB, porque debemos ver esto, o el transistor lo veremos como un nodo. En este caso va entrando la corriente IC, por este lado va entrando la corriente IB, y vendría saliendo por aquí la corriente IE, que esta básicamente es otra de las leyes de Kirchhoff, que es la ley de nodos. Entonces, si nosotros agarramos y sustituimos IC en la ecuación de IE, podemos ver que IE, operando, nos va a quedar que va a ser la ganancia más 1 por IB. Entonces, para que nosotros ya nos quede una sola incógnita, podemos sustituir IE en función de IB. Entonces nos quedaría el voltaje de base emisor menos IB por RB menos voltaje de base emisor menos la ganancia más 1 de IB por RE. Y ahora vemos que la única incógnita que tenemos aquí es IB, los demás datos los conocemos. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es despejar IB, que despejando nos quedaría que IB es igual al voltaje BBB menos el voltaje base emisor, y todo esto sobre la resistencia RB más la ganancia más 1 por RE, que si sustituimos valores veríamos que BBB es el voltaje de 6.5 que hallamos anteriormente, menos los 0.6 que vimos que nos da el problema que está trabajando en la región, cuando está trabajando en la región activa, y todo esto sobre RB, que es RB 51.1 kΩ, más la ganancia que es 99, más 1, que nos quedaría 100 por RE, pero RE es 1120 kΩ. Entonces, operando todo esto, nos quedaría que 6.5 menos 0.6, y todo esto entre 51.1 exponente 3 más 100 por 1120 exponente 3, y todo esto nos quedaría 52.7 nanoamperes. Ok. Lo que podemos ver es que ahorita en este caso nos está dando una IB muy pequeña debido a la cantidad, debido a RE, ya que es una resistencia muy grande, muy alta. Entonces ahora,
como vimos que IC está en función de IB en la región activa, suponiendo que estén trabajando en la región activa, entonces nos quedaría que IC va a ser igual a la ganancia, que es 99, por IB, que es 52.7 nanoamperes. Y esto nos daría igual a 99 por 52.7. Y esto nos quedaría igual a 5.2 microamperes. Y ahora también en función de esto podemos calcular IC y E, o la corriente de emisor, que podemos utilizar cualquiera de estos dos. En este caso yo voy a utilizar esta, donde IE va a ser igual a la ganancia más 1, que es 100, por los 52.7 que digamos anteriormente. Y esto va a ser igual a 5.3 microamperes aproximadamente. Ok, ya conseguimos todas las corrientes que estaban trabajando por este circuito. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría hallar el voltaje colector-emisor. Que nosotros sabemos que el voltaje colector-emisor no es más que la diferencia entre el voltaje colector menos el voltaje del emisor. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje del colector, si esto lo podemos hallar de dos maneras, podríamos medirlo desde este punto aquí hasta aquí, que básicamente será la diferencia del VCC menos la caída de potencial en la resistencia, o en RC, o lo podríamos utilizar como la suma de VCE, o desde este punto hasta tierra, hasta este recorrido, que sería VCE más la caída de potencial en RE. Pero como VCE es lo que estamos buscando, vamos a utilizar la otra manera. Entonces nos quedaría que VC, el voltaje colector va a ser igual a VCC menos, sería IC por RC, que sustituyendo valores nos quedaría que es 12 voltios menos IC, que IC la llamamos que es 5.2 nanoamperes, por RC, que es de 2 kiloohms. Y buscando estos datos nos quedaría 12 menos 5.2 exponente menos 9, perdón, aquí no es nano, esto es micro. Menos 6 por 2 exponente 3. Y esto nos quedaría igual a 11.9 volts. Que esto básicamente nos está dando casi lo mismo que el voltaje de VCC, debido a que la corriente que está corriendo por aquí es muy pequeña. Por lo tanto, la caída de potencial también va a ser muy pequeña. Entonces, el voltaje colector es de 11.9. Ahora nos falta ya el voltaje del emisor, que nos damos cuenta que el voltaje del emisor es básicamente la caída de potencial que existe en RE. Entonces, el voltaje del emisor va a ser igual a IE por RE, que sustituyendo los valores nos quedaría que IE es 5.3 microamperes por RE, que es de 1120 kiloohms. Y esto sería igual a 1120 sería igual a 5.9 volts. Entonces, sustituyendo estos datos en esta ecuación del voltaje colector y emisor, nos quedaría que sería 11.9
volts menos 5.9, que haciendo la resta directa nos quedaría que es igual a 6 volts. Y ya hallando todas las tensiones y corrientes que se encuentran en nuestro circuito, podemos ver que si la suposición que hicimos al comienzo es verdadera. ¿Por qué? Porque nos dice que el voltaje colector emisor en saturación era igual a 0.2 y el voltaje colector emisor que hallamos, suponiendo que está en la región activa, es de 6 voltios, es decir, el voltaje colector emisor hallado es mayor que el voltaje colector emisor de saturación. Ya con esto estaría culminando el ejercicio y muchas gracias.